Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos Buenos días. días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Dónde está? 16. Bazán Lamas. Presente, ingeniero. Buenos días, Cayanco. Chambi, no, Chiche Quispe. Buenos días, presente, profesor. Buenos días. Condorico Aquila. Buen día, profesor. Buenos días. Cruz Calla. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Espinosa Pinto. Profesor, buenos días, presente. Buenos días. Flores Casia. Cana Guamaní. Cana Quispe. Laime Gosme. Molina Roca. Ñopa Mamani. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Parqui Parqui. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Quispe Chambilla. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Quispe Maraza. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Quispe Paredes. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Roja Supa. Chalco. Presente, profesor. Buenos días. Villanueva Fernández. Campayo Herrera. Buenos días, profesor, presente. ¿En qué me he quedado con ustedes? ¿En qué artículo? ¿O en qué título? ¿Compresores? No. ¿En qué me he quedado con ustedes? Nadie sabe. Creo que nos tocaba recipientes a vapor. Aunque yo les he hablado de compresores. Profe, nos toca hablar tanques para agua. Sí, buenos días. Buenos días. No, no, gracias. Disculpe, estoy trabajando, no, gracias.
Ya. ¿Qué me decían? ¿Dónde nos hemos quedado? Profesor, nos tocaba hoy día tanques para agua. Profesor, ¿me escucha usted? Sí. Disculpe la demora, es que no ingresaba a mi internet. La compañera Camila Valdés Torres, creo, me comunicó que ¿Con quién que estoy tenía hablando? internet. ¿Con quién estoy hablando? Con Angeli, profesor. Ya, primero marque su asistencia, pues. ¿O quiere seguir con falta? No, profesor, disculpe. No, primero tiene que poner su asistencia, si no. Ya, ¿quién más? Soto Chalco. Soto Chalco ya me ha marcado asistencia. ¿Quién más? Bueno, debe ser la misma Raúl persona Rojas, porque me escribió por WhatsApp. Ya, ya. ¿Quién más? Solo eso. Sí, pero no hay nadie más, aparte. Profesor, buenos ingeniero, días. Fiorella Canaguamani, profesor, acabo de llegar de mi campo y no había buena señal y me demoré en ingresar. ¿Quién más? disculpe, ingeniero, Raúl Rojas, no se me escuchó. Ya. Ya, Uno por uno. Nada de estar ahí interrumpiendo al otro compañero. No sé, o sea, ya, ¿cuánto tiempo más tengo que estar así? O sea, por ahí estoy escuchando una voz al fondo que intenta interrumpir, que no saben de verdad esperar. Estoy atendiendo a su compañero o qué creen ustedes que les voy a poner la falda. Porque si no, si es así, mejor lo dejamos en una sola vez que yo llamo y punto, para nadie más, pues. O si es para todos o para nadie, pero no podemos estar interrumpiendo ahí que, no, profesor, que yo, no, profesor, que yo. No, pues, o sea, así nadie se entiende. Uno nada más tiene que activar el micro a la vez, no pueden activar dos, tres a la vez. A todos se les entiende, así como yo también, de repente mañana les voy a pedir, porque mañana voy a pasar por un procedimiento en el cual voy a estar sedado. Y mañana de repente yo les voy a pedir, no sé, les voy a dejar una práctica, no sé, veré yo. Pero así como ustedes, ¿no? Piden, profesor, profesor, profesor. Tienen que hacerlo pues de una manera ordenada. ¿O acaso esto qué es? Es un desorden donde cualquiera puede hablar. Es como una protesta que todos gritan. O estoy hablando con placeras que están gritando en la calle. No, estoy hablando con jóvenes, futuros profesionales, que se van a expresar de una manera oportuna, sin cortar a nadie, dejando que el amigo, compañero, supervisor o ingeniero termine su punto de vista para dar su punto de vista, no interrumpiendo a nadie. Así ya no pida que levanten la mano, eso no es razón para que se crucen los audios. Se trata de respeto. Por favor, no sé cuántas veces lo voy a tener que decir, pero lo seguiré repitiendo las veces que sea necesario, porque siempre pasa. Que alguien está hablando y que el otro ya quiere hablar. Ay, Dios mío. ¿Quién más? Uno por uno. ¿No hay nadie más? ¿Nadie? Un momento, por favor. ¿Qué dicen que toca? Tanques Paraguay. Pero eso creo que ya lo pasé, ya. Les voy a poner esto ya. ¿Dónde está? Hornos y secadores industriales.
Ya hemos visto. Así pues. Ah, creo que sí. Sí les he explicado de secador. A ver. De repente, lo que me están diciendo. Grabador de gas, encendido, apagado, bla, bla, bla. Cubilotes. Hornos Siemens Magnum. Grúas para metal caliente. Hornos para caliente. No. Cara. Aceros Arequipa. Horno de tratamiento. La obtención, ¿cómo es la obtención? Que chancan, que muelen, que trituran, a qué se le llama rabio, a qué se le llama pellets, a qué se le llama... Uno es el sinter, el otro es el pellet, el otro es la chatarra, el otro es... No sé, un montón de términos. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos dice con respecto a los hornos de acero? Como piezas de museo, una antigüedad del siglo XX. Trenes, camiones, coches, puentes, barcos, aviones. ¿Qué tienen en común? El acero. ¿En qué más cosas se puede encontrar acero? La respuesta es en todo. Incluso si algo no está hecho de acero, está hecho con algo que sí está hecho con acero. La fabricación de cualquier producto que haya en este planeta está relacionada de alguna forma con el acero. Las edades del hombre se han denominado gracias al bronce y al hierro, y el acero podría nombrar a nuestra era. ¿Cómo se hace un producto sin el que el mundo moderno no puede vivir? ¿Cómo lo hacen? El acero parece algo muy natural y se puede entender que crean que salió de la Tierra con ese aspecto. De hecho, no hay ningún metal natural que se llame así. Para hacerlo es necesario recurrir a una alquimia moderna. Todo empieza con el hierro. El hierro es el ingrediente básico del acero y se puede encontrar en las rocas. Las rocas, que son muy ricas en mineral de hierro, se pueden encontrar en las profundidades de todo el mundo. Y de allí se llevan a los altos hornos. En la ciudad inglesa de Scunthorpe es necesario recurrir a 4 reinas británicas para convertirlo en acero. Les presentamos a Anne, Mary, Bess y Victoria. Estos son los 4 hornos de los hornos de acero Coros, y aquí es donde la roca pulverizada comienza su proceso de transformación. El mineral de hierro es básicamente óxido de hierro o hierro químicamente unido al oxígeno. El problema es que para conseguir acero hay que deshacerse del oxígeno y separar el hierro de la roca. Para hacerlo hay que fundirlo. El hierro se eleva a la cima de los hornos en unos contenedores que tienen el tamaño de un camión de basura y después lo echan en el horno. A continuación se desprende una gran cantidad de aire caliente. Por eso se llama el horno de explosión. La roca se derrite a una temperatura de 2000 grados centígrados. Es increíble pensar que algo que tiene el aspecto de lava era solo hace unas horas rocas sólidas. Ya no es mineral de hierro, ahora es hierro fundido. Desde aquí se echa el hierro a un tren. Por supuesto, no es un tren cualquiera. Lo llaman torpedo. Tienen un aislante especial para poder transportar hierro a 1500 grados centígrados.
Cada día se transportan a la planta donde se produce el acero 10.000 toneladas de hierro fundido. El hierro se vierte en un gran tambor que puede almacenar 350 toneladas de hierro. Parece fuego líquido, pero aunque parezca increíble, en solo 30 minutos este hierro derretido se va a transformar en acero. Solo se necesitan 3 pasos. El primer paso, añadir virutas de metal. Esto ayudará a controlar la temperatura que va a alcanzar. El segundo paso consiste en verter el hierro y añadir el ingrediente secreto, cal. Parece un cóctel, pero se va a parecer más a un volcán. El tercer paso, añadir oxígeno. Parece muy sencillo. Bueno, lo que está sucediendo en el interior de este contenedor es como convertir el plomo en oro. El problema es que en el hierro hay impurezas como carbón que impedirían fabricar un acero de buena calidad. Así que en la mezcla de hierro líquido se introduce un surtidor de oxígeno. Expulsa un chorro de oxígeno puro a una velocidad que es el doble de la velocidad del sonido. Esto hace que el carbón se convierta en gas y que el hierro se convierta en acero. En el momento en que se abre el contenedor se puede apreciar ese momento de alquimia. El hierro se ha transformado en el producto de nuestra era. También podemos descubrir las cualidades de la cal. Flotando sobre la superficie están todos los productos de desecho llamados escoria y que la cal ha sacado a flote. Ahora, lo que tenemos burbujeando bajo la superficie es acero de alta calidad. Es la primera vez que se ve salir el acero desde el fondo de la cuchara. Pero es en el siguiente proceso donde el acero fundido gana las propiedades adecuadas para poder desempeñar las funciones que le esperan. Los raíles de tren necesitan barras largas y delgadas de acero. Los pianos y los puentes colgantes necesitan cables finos. Los coches y las lavadoras necesitan placas de metal. El acero caliente se somete a un proceso de enfriamiento con agua y se introduce a través de rodillos fríos que los rocían con agua. Puede que la capa externa del acero esté dura, pero en su interior sigue siendo acero líquido. A continuación, el acero se corta con cortadores de gas automáticos. Aunque deje de estar al rojo vivo, tardará varias horas en enfriarse lo suficiente para poder manipularse. Aunque todavía no se parezcan a objetos de acero que podamos usar, muy pronto lo harán. Está preparado para hacer todos los productos del mundo. El acero tiene sobre sus espaldas una responsabilidad mundial y está dispuesto a asumirla. La canción era de los Who. Hay muchas formas de llegar al trabajo a tiempo, pero en la fabricación y comercialización. Este más para completar. Ahora, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Una de las industrias más grandes acá en Arequipa, en todo el Perú. Realización de productos de acero en el Perú. Ahí. El acero nace de la fusión del hierro, contenido en diferentes cargas metálicas, el carbono y ferroaleaciones, los cuales determinan su estructura molecular. Pero este proceso no es tan simple como parece. Para conocerlo, hoy visitaremos la planta de Corporación Aceros Arequipa, empresa peruana líder en la fabricación y comercialización de productos de acero en el Perú. Ahí realizaremos un viaje muy especial, un viaje al centro del acero. Las principales cargas metálicas con contenido de hierro utilizadas en la producción del acero son el hierro esponja y el acero reciclado fragmentado.
Estas cargas metálicas luego se fusionarán con el carbono para producir así el acero. En su planta de reducción directa, Aceros Arequipa produce el hierro esponja, una de las cargas metálicas utilizadas en la producción del acero. La materia prima para la producción del hierro esponja es el mineral de hierro, el cual llega en forma de pellets y se almacena en silos junto con el carbón y la caliza. Se le denomina hierro esponja porque a los pellets de mineral de hierro se le extrae el oxígeno, convirtiéndose en un material sumamente liviano. En sus dos modernos hornos rotatorios de reducción directa, Aceros Arequipa produce el hierro esponja. Pero, ¿cómo se extrae el oxígeno de los pellets de mineral de hierro? Veamos el interior del horno. Los pellets de mineral de hierro, junto con el carbón y la caliza, ingresan a los hornos rotatorios a una velocidad controlada. El interior de los hornos está recubierto de material refractario, debido a las altas temperaturas que debe soportar. Por efecto de la combustión, se produce monóxido de carbono, el cual favorece la reducción de los pellets de mineral de hierro. Es decir, pierden oxígeno, obteniéndose así el hierro esponja. Para mantener la combustión, se dispone de ventiladores a lo largo de los hornos, los que brindan el aire necesario para la combustión del carbón. El hierro esponja obtenido pasa luego al enfriador rotatorio, donde se le suministra externamente agua para su refrigeración. Otra carga metálica con contenido de hierro utilizada en la producción del acero es el acero reciclado fragmentado. En la zona de metálicos se acopia el acero reciclado, según su carga residual y su densidad, las cuales son determinadas por una junta calificadora. La compra de acero en desuso viene generando un importante mercado de trabajo en nuestro país, que contribuye además al cuidado del medio ambiente. El acero reciclado pasa por un proceso de corte y triturado en la planta fragmentadora de Aceros Arequipa. Veamos cómo funciona. En el interior de la fragmentadora, poderosos martillos reducen el acero reciclado a un tamaño óptimo. Luego, a través de una faja transportadora, el acero reciclado fragmentado pasa por una serie de rodillos magnéticos que seleccionan todo lo metálico. Los materiales que no lo son se desvían por otro conducto para su almacenamiento o su cuidadosa eliminación. Al final, el acero reciclado fragmentado se apila en la bahía de carga en espera de su utilización. Las cargas metálicas con contenido de hierro y el carbono están listos para iniciar el gran viaje. En la zona de carga se mezclan ambas cargas metálicas con contenido de hierro. El hierro esponja se le añade el acero reciclado fragmentado. Esta mezcla se lleva a la planta de acería para iniciar el proceso de fusión con el carbono y producir así el acero. En la planta de acería se encuentra el horno eléctrico, el corazón de toda la planta. En los últimos años se le practicaron una serie de
No sé por qué, pero se me fue el internet. ¿Se puede observar el video? No se miró nada. Sí, profe, hasta la mitad más o menos. Mitad. Atravesaremos esta puerta para ver cómo es ese trabajo. ¿Ahí más o menos? ¿El caso se Sí, falla? profe, justo iba a empezar lo que es el horno del fundido. Ya. Cuando la mezcla de hierro esponja, acero reciclado fragmentado y carbono ingresa al horno, la puerta principal es cubierta con una masa selladora. Esto evita el ingreso excesivo de aire y permite mantener mejor el calor. En el interior del horno eléctrico, la principal energía usada para fundir la carga es la energía eléctrica producida por 3 electrodos que generan temperatura por encima de los 3000 grados centígrados a 5000 grados centígrados. También se produce energía química producto de la oxidación. El hierro esponja, el acero reciclado fragmentado y el carbono se funden a 1600 grados centígrados, obteniéndose así el acero líquido. Luego de 40 minutos de combustión, el acero líquido pasa al horno cuchara, en donde otros 3 electrodos realizan el afino. Es decir, se ajusta la composición química del acero, logrando así la calidad necesaria para el producto. Luego, a través de la busa u orificio ubicado en la base de la cuchara, el acero pasa a la colada continua. Se inicia vertiendo el acero líquido de la cuchara al tandish o distribuidor, que reduce la turbulencia del flujo y lleva el acero líquido por 4 líneas de colada o moldes oscilatorios, en donde se le da una refrigeración primaria para solidificarla superficialmente. Luego, mediante sprays y toberas, se realiza la refrigeración secundaria. Esta barra solidificada es cortada, obteniéndose así la palanquilla, el producto final de la acería y la materia prima para la laminación. Todo este proceso es muy importante, porque de él depende la calidad de la palanquilla y del producto final. La modernización del horno, el proceso a puerta cerrada y el uso de metálicos sin residuos han permitido a Aceros Arequipa incrementar la productividad de la planta de acería. Para asegurar la calidad de los diferentes productos fabricados, Aceros Arequipa cuenta con estrictos controles de calidad en todo el proceso de producción. En Aceros Arequipa hay otras mejoras que permiten que la producción del acero sea cada vez más amigable con el medio ambiente. Se ha invertido en la construcción de un nuevo sistema de evacuación y tratamiento de humos de la planta de acería. Ahora con los filtros de mangas, succión y sistemas auxiliares de agua y aire comprimido de la planta de tratamiento de humos, se emite una cantidad mucho menor a la exigida por los estándares internacionales. Por otro lado, luego de la fusión, la escoria conformada por residuos metálicos y no metálicos se evacúa del horno eléctrico y se recoge para su reutilización. Los residuos metálicos se reciclan y los residuos no metálicos se envían a las municipalidades cercanas para el asfaltado de pistas. En todas las etapas del proceso de producción se generan diferentes tipos de residuos: finos de mineral de hierro, finos de hierro esponja y cascarilla de acero. Actualmente, estos residuos pasan por un proceso de aglomeración y vuelven a los hornos.
De esta manera, se reduce significativamente el desperdicio y la acumulación de pasivos ambientales. El uso del gas natural como fuente de energía en las diferentes plantas de Aceros Arequipa también está ayudando a reducir emisiones de gases contaminantes al ambiente. Pero además, están contribuyendo al ahorro de energía y, consecuentemente, a una mayor productividad de la empresa de cara al futuro. La última parte del proceso de producción del acero es la laminación en caliente, donde las palanquillas se transforman en los diferentes productos de acero largo que el mercado nacional e internacional exige. La laminación empieza con el calentamiento de la palanquilla en el horno recalentador a una temperatura de trabajo que varía entre los 1100 grados centígrados y los 1200 grados centígrados. De ahí pasa al tren de laminación, donde se inicia el estiramiento de la palanquilla a través de cajas de desbaste y rodillos, formando así las barras y perfiles, según el tipo de rodillo acabador que se haya colocado y de acuerdo al largo que se desea obtener. El producto pasa a la mesa de enfriamiento, donde se corta y empaqueta. Si se desea obtener alambrón, el acero laminado se transfiere caliente al nuevo tren de alambrón, donde se produce en diferentes diámetros y luego pasan al bobinador que forma los rollos. Finalizado el proceso de laminación, todos los productos de Aceros Arequipa pasan por un estricto control de calidad para luego ser entregados al mercado, debidamente empaquetados y etiquetados, con un código de barras que permite conocer sus características, evitando así errores en la entrega y asegurando un total control de la calidad del producto. Aquí termina nuestro viaje, pero el del acero continúa. De la planta será el encuentro de su destino, que implica además la satisfacción de miles de clientes, quienes son los que finalmente han hecho que Corporación Aceros Arequipa se coloque a la vanguardia de la industria siderúrgica del Perú y América Latina. Aceros Arequipa, elige seguridad. Altos Hornos de México, AMSA, es una siderúrgica integrada que genera acero a partir de la extracción de fierro y carbón en sus propias minas hasta la fabricación de productos terminados. En el inicio del proceso metalúrgico, el mineral de fierro es tratado por peletización y sinterización, a la vez que el carbón se procesa por coquización. Proveniente de Hércules, en el desierto de Coahuila, el fierro llega a la planta peletizadora en forma de lodo a través de un ducto de 14 pulgadas de diámetro y 300 kilómetros de longitud. Sometido a filtrado, se recupera el agua y el fierro seco es enviado a discos de boleo para mezclarlo con aglomerantes y formar pequeñas esferas denominadas pellets. Los pellets son horneados a 1300 grados centígrados para su endurecimiento y posterior envío a los altos hornos. Paralelamente, en las plantas coquizadoras se recibe carbón metalúrgico en ferrocarril desde la región carbonífera de Coahuila, que es tratado en hornos verticales recubiertos de ladrillo refractario. Horneado durante 18 horas, el carbón se transforma en coque, energético básico requerido por los altos hornos para producir arrabio o fierro de primera fusión. Durante ese proceso, entre otros derivados, se obtiene gas coque, combustible utilizado en etapas posteriores del proceso siderúrgico. Otra materia prima para los altos hornos es el sinter, masa porosa conformada por mineral de fierro, escamas y polvos de fierro generados en el propio proceso siderúrgico. Mezclado con calizas, pinos de coque y dolomita, se forma una amalgama que es endurecida en un horno de cadena continua de la planta de sinter. Fierro y carbón procesados, materias primas básicas para generar arrabio, son enviadas a los altos hornos conformados principalmente por una gran estructura cilíndrica de más de 50 metros de altura, recubierta en su interior con ladrillo refractario.
En el alto horno se reducen y convierten en arrabio los óxidos de fierro contenidos en pellets y sinter, almacenados en una casa de tolvas junto con calizas, dolomita y coque. Combinados en cantidades precisas, esos elementos forman capas de diferente espesor al ser depositadas en el interior de los... Bien. A ver. No, sí les he hablado de eso, de cilindros de acetileno, si me acuerdo. Ya. Comenzamos con hornos y secadores. Primero, los altos hornos. Como han visto, en el proceso de fundición, por eso se les llama hornos, porque calientan a un alto grado los elementos. No se les conoce como altos hornos por la temperatura, sino, si no me equivoco, es por el tamaño, por la altura que pueden lograr. Estos tienen algo así como si fuera unos carriles. Es algo así como que fuera un vagón, imagínate. ¿Ya? Que se le carga. Vamos a guardar la imagen. La vamos a abrir. Gustavo Cerati. Uy, sigue lento el internet. Ya. Aquí lo tenemos. Entonces, el alto horno. Primero, como te decía, es como un balde. ¿Ya? Pues te cuenta como un balde. Este tiene algo así como un dispositivo tipo llantas que uno lo aseguran para que no se caiga o se desplace la carga, y dos, para que se desplace. Entonces se desplaza hasta la parte superior, alto horno. ¿Qué sucede en el interior? ¿Qué le inyectan? ¿Qué dice que inyectan en el horno? Según el video, ¿qué inyectan? Para que los metales puedan fundirse, ¿qué se inyecta? Cal, profesor. Aparte. Virutas de metal, ingeniero. Aparte. El oxígeno. Ahí está. Pueden ser dos, oxígeno o aire caliente. ¿Saben por qué? Aire caliente. Porque el aire o el oxígeno, el aire tiene oxígeno. El oxígeno es un elemento combustible cuando se encuentra en una concentración superior al 24%. Entonces, se le concentra a tal punto y cuando se inyecta,
este aumenta la temperatura. Apaguen sus micros, por favor, todos apaguen sus micros. No me gustaría que me interrumpan. Entonces, apaguen sus micros. ¿Quién es terco que no quiere apagar su micro? Un momento. Ya que no quieren apagar sus micros. Un momento, por favor. Lo que pasa es que cuando estoy explicando me concentro y no, el mínimo ruido me distrae y me interrumpe. ¿Ya? Por eso es que no me gusta. Si van a hacer preguntas, esperan a que yo termine la explicación. Entonces, ¿cuáles son algunos de los peligros? Supongamos que acá se atoran los materiales. Debe existir alguna medida de control para impedir que se atore o solucionar el atoro. Bien, esto es algo así como no un chancador, sino simplemente un distribuidor. Un distribuidor permite que caigan los materiales, se funde todo, se funde, se calienta y se vierte. ¿Cómo se separa? Es fácil. Todo lo que se conoce, bueno, es algo así como si hubiera en la parte superior la concentración de los metales más ricos. O sea, me refiero en su concentración. Los que tienen la mayor concentración se encuentran en la parte superior. Y en la parte inferior se queda la escoria. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se separa. Se separa la escoria mediante un crisol. Se separa y se va para la derecha el arrabio. ¿Qué es el arrabio? El material que vamos a aprovechar. Y a la izquierda la escoria. ¿A qué se le llamará escoria? ¿A qué crees que se le llama escoria? Pucha, creo que no están atentos a la explicación. Si arrabio es lo que tiene la alta concentración, ¿qué sería escoria? Lo que no sirve. ¿Cuál es la definición de la palabra escoria? ¿Alguien sabe? Residuo. Las mermas. Mermas. Merma. ¿Qué es merma? Lo que no le sirve a una empresa. ¿El 100% del algodón se utiliza en una fábrica textil? ¿El 100%? ¿El 100% de la lana, de todo lo que se utiliza, se convierte en producto? No, cierto, hay una merma. ¿Qué es una merma? Es como un desperdicio. Ya en la industria textil se le llama merma. En la industria de fundición o como le llamaríamos metalúrgica, se le llama escoria. Todo eso que nos sirve. Pero ¿qué pasa? Que a veces de la escoria hay algunos que todavía podrían volver a concentrarse y así se asumen un pequeño porcentaje, pero igual es materia que no se puede desechar todavía. Esta debe ser inspeccionada para verificar si realmente va al botadero, a una zona donde ya no se le necesita o se le puede reaprovechar. Bueno, este radio es llevado mediante una
¿cómo le llamaremos? Una grúa. Entonces esta grúa la desplaza a lo largo de lo que tenemos en la planta de fundición. Acá tenemos la planta de fundición y acá está donde se está produciendo el aire caliente, donde se está aumentando la concentración para que éste se pueda convertir en combustible que aumente la temperatura del elemento que está ingresando. Bien, lógicamente que hay algunos gases que se producen. Todos esos gases, estas máquinas lo que tienen son algo así como si fueran chimeneas. ¿No? El aire caliente ingresa y siempre tiene que haber de alguna u otra forma la aspiración o que todos esos gases puedan ser, ¿cómo diríamos? Como trabajados, como transformados de tal manera que haya un horno para que no perjudique el proceso. Bien, ahí tenemos. Este es un ejemplo, pero así es lo que se describe. Peligros y riesgos. La exposición al calor. La exposición a las sustancias o vapores que se podrían producir. Las partículas, lo que se llama polvos. Aquel trabajador que vaya a hacer mantenimiento. Debe tener barandas, arneses, todas las medidas de seguridad que ustedes ya conocen. Eso es con los altos hornos. ¿Ya? Con los altos hornos. Y acá te dice todo eso que debe tener barandillas, barandas, en fin. Pero en pantallas, me olvidaba. Perdón. Acá. En zonas donde el trabajador tiene que estar ahí para supervisar o para controlar, se le colocan pantallas. Pantallas serían algo así como, imagínense, espejos, pero no son espejos. Son pantallas. Aíslan el calor. ¿Por qué son transparentes? Porque se necesita supervisar, pero no se necesita exponer al trabajador. Entonces, el trabajador que está por fuera supervisando no tiene esa exposición al calor que está sucediendo por dentro. Bien, para eso se necesitan pantallas. Todo te lo está diciendo aquí, ¿ya? Las tuberías mezcladoras de aire frío, aire caliente, las tomas, todo te lo está diciendo. Los colectores de polvo. ¿Dónde van a haber colectores de polvo? En los puntos de entrada. ¿Para qué se necesitan tuberías o sistemas colectores de polvo? Para evitar la... ¿Qué queremos evitar? ¿Qué queremos evitar cuando estamos colectando el polvo? La exposición del trabajador. Sistemas colectores de polvo se refieren a sistemas como aspiradores. Y así no me están entendiendo. ¿Por qué lavadores de gas? Primero vamos a ver. Los lavadores de gas estarán protegidos contra la intemperie, pero no estarán encerrados en forma tal que el gas pueda acumularse en el edificio. Los lavadores de gas estarán provistos de medios eficaces para descargar el agua usada sin que obstruya la salida. Las plantas para limpiar y para lavar gas de los altos hornos estarán provistos de una más válvula. Ya, los lavadores son aquellos sistemas que lo que van a hacer
es limpiar el interior de esa área, entonces, donde se están produciendo los gases calientes, o ese sector donde se están produciendo los gases calientes. Entonces, los lavadores de gas, ¿cuál es su objetivo? Limpiar. Dejar una atmósfera, o bueno, permitir que haya un mantenimiento, una limpieza correcta para un siguiente proceso. Por eso dice que deben tener medios eficaces para descargar el agua, porque generalmente se limpian con agua, ¿no? Pero también estarán provistos de una o más válvulas por las cuales el gas pueda ser cerrado de cada lado. ¿Para qué? Porque si se limpia con agua, como el gas está caliente, puede haber una recirculación de un vapor caliente y eso podría afectar al trabajador. Y además instalaciones que permitan desconectar completamente cualquier horno de tuberías principales de gas, para impedir que haya una reacción violenta. También tiene que haber manómetros. Recuerda que los manómetros son los dispositivos que controlan la presión. En los lavadores de gas estarán instalados siempre que sea factible, de manera que eviten que se rompan accidentalmente o corran otro peligro. Sistema de comunicación de señales. Los altos hornos estarán provistos de teléfonos o tubos acústicos u otros sistemas que permitan una comunicación entre las diferentes áreas, entre los que están circulando cerca al área de producción, los que están en la parte superior, los que están en otra zona, los que vienen acercándose, en fin, siempre tiene que haber sistemas de comunicación. Cuando se apague un alto horno para retirarlo de servicio, repararlo, forrarlo, se adoptará, ¿no? Se tendrá el mayor cuidado para evitar la formación de una mezcla de gas y aire en el horno o en la tubería principal. Se abrirá solamente una válvula de sangrar en la parte superior del horno para evitar establecer un circuito que pueda aspirar aire. Todo el sistema del horno se evacuará por lo menos con 24 horas de antelación a la extracción del mineral. Y tan pronto como las taberas puedan removerse, los huecos de las mismas se taparán a fin de reducir el riesgo de caída del material dentro del horno. Siempre tiene que haber una prueba antes de colocar un horno nuevo o un horno revestido. ¿Qué es un horno revestido? Aquel que se le ha dado mantenimiento externamente, que se le ha modificado cosas, en fin. Esto, limpieza, reparación. Esto sí es importante, los cubilotes. ¿Qué son los cubilotes? Los cubilotes son dispositivos que nos permiten, bueno, todos estos principalmente actúan por calor. No solamente es para fundir, no solamente esto se trata de fundir metales, no todo es fundir metales. Se pueden utilizar en diferentes procesos industriales. ¿Ya? Deben haber pozos de desagüe a partir de las bases, manteniéndose libre de poceta, o sea, libre de acumulación de agua y solamente con la humedad necesaria para retener el polvo. Estarán equipados con aparatos mecánicos para cargar a los cubilotes. Cuando se empleen elevadores o montacargas, serán construidos, accionados y de acuerdo con los requisitos del título de ascensores y montacargas. Cuando los cubilotes tengan instaladas puertas o compuertas para cargar, se mantendrán cerradas, excepto durante los vertederos de escoria. Recuerda que eran los puntos donde se descargaban los materiales que ya no sirven. Estarán provistos de pantallas adecuadas de protección contra salpicaduras de escoria, porque cuando se están vaciando las escorias también puede salpicar material.
Durante la apertura de fondos de los cubilotes, los trabajadores o demás personas permanecerán a una distancia suficientemente segura de los cubilotes. Los puntales de las puertas inferiores de los cubilotes serán retirados por medio de aparatos mecánicos que ofrezcan toda seguridad. El coque es que usualmente se utiliza carbón. ¿Por qué se utiliza carbón? Porque el carbón es un elemento que absorbe el calor. Y cuando yo digo que absorbe el calor, no se trata de que lo va a concentrar. Impide el coque, el carbón, impide que haya una alteración al material. Por ejemplo, ¿por qué se le tiene que agregar una capa de carbón activado cuando nosotros queremos fundir oro? En un proceso de producción de minería a gran escala, no la minería informal. Porque tenemos que cuidar nuestra muestra de oro, nuestra muestra de mineral. Entonces, una vez que ha pasado por todo el proceso de producción, antes de que sea fundido, tiene que haber una capa de carbón activado. El carbón activado lo que va a hacer es absorber el calor que genera, absorber el calor que genera el horno, va a hacer que el oro simplemente se transforme de sólido a líquido, o sea, que se vuelva una mata o, bueno, que se vuelva líquido, ¿no? Que se funda, pero no va a afectar su composición. Si no le echáramos coque y de frente fundimos al oro, es como que le estamos disminuyendo su resistencia o le estamos afectando algunas propiedades. Por eso se le agrega coque. A algunos materiales también se les agrega coque. La escoria, coque o carbón activado, en fin, hay muchas. El coque es un tipo de carbón, por si no lo saben. El coque, la escoria y el metal no fundido que caiga de los cubilotes, al abrirse los fondos, deberán retirarse con rastrillos mecánicos después que se apague el fuego. Las tuberías abastecedoras estarán provistas cerca de las compuertas, en fin. Esto de las reparaciones no nos compete mucho. Hornos para fabricar acero lo han visto. Hay grúas, vagonetas y los calderos deben estar equipados con aparatos para voltear del tipo de tornillos sin fin, accionados por fuerza mecánica. Tiene que haber resguardos, tiene que haber guardas. Los cucharones de colada serán inspeccionados antes de ponerse en uso después de ser revestidos y durante cada periodo en que se hayan dejado enfriar, los cucharones de colada serán almacenados cuando no estén en uso, en lugares secos y cuando sean revestidos de nuevo se les secará completamente antes de colocarse nuevamente en servicio. Cuando se reemplacen los tapones o las boquillas refractarias de salida en los cucharones de colada, se ajustarán cuidadosamente. Todo esto nos está diciendo, ¿no? Para fabricar acero. Que tiene que haber pantallas, que tiene que haber también sistemas de protección para el calor al trabajador, que tiene que usar los EPPs adecuados, en fin. Un momento.
Ya. Acá nos están especificando muchas cosas. Al final uno tiene que hacer de acuerdo al proceso. O sea, ¿cómo la empresa hace el proceso? ¿Cuáles son los puntos de mayor exposición del trabajador? O las áreas de mayor exposición del trabajador. ¿Qué medidas se pueden tomar en consideración para controlar los peligros y riesgos? Principalmente los peligros. Ah, evitar lesiones, en fin. Las grúas. Muchas veces estas grúas son operadas mediante se llama operario, ¿no? Los operarios de las grúas de metal caliente estarán protegidos por medio de una cabina de material resistente al calor, provista de una salida de emergencia en el techo. Ahora, como había muchos peligros a los que el trabajador que estaba ahí operando generalmente se exponía, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Que poco a poco se ha ido programando, ¿no? Se volvió una grúa operada por un sistema que ya no exponía a ningún operario, ¿no? Pero antiguamente se utilizaban estas cabinas. Una galería con barandilla que se extienda a todo lo largo del recorrido de la grúa y de fácil acceso. Se tomarán las medidas de seguridad adecuadas para proteger a los operarios de las grúas de metal caliente contra gases. Contra gases, emanaciones, vapores tóxicos, calor radiante y contra cualquier otra emanación dañina. Las grúas para metal caliente estarán equipadas con 2 frenos. Antes de transportar un caldero que contenga metal fundido, por medio de una grúa será probado el freno del tornozador. El dispositivo que se vaya a utilizar. Torno-guisador es porque el trabajo no es simplemente un movimiento de cadena, sino son diferentes tipos de movimientos. Los hornos Siemens, la diferencia nada más es la forma. Los hornos Siemens Martin estarán construidos, aislados y o enfriados por agua, de tal manera que eviten que los trabajadores estén expuestos a calor excesivo. Cuando los orificios de colada en los hornos Siemens Martin son cortados con oxígeno, se colocarán enfrente de dichos orificios pantallas o resguardos. Pantallas o resguardos. Para evitar que el metal caliente salte a los lugares donde pueda lesionar a los trabajadores. Antes de vaciar un horno Siemens Martin, se dará señal de precaución por medio de gongs, o sea que son los sistemas, ¿no? Antes eran gongs, ahora son los radios. De manera que los trabajadores puedan salir de la zona de peligro. Cuando las secciones de los fondos de los hornos Siemens Martin se separen y levanten en medida que pueda representar peligro para los trabajadores, la carga será vaciada inmediatamente. La carga será vaciada inmediatamente. Para evitar roturas en el fondo y el horno no se cargará hasta que el fondo sea reparado. No podemos continuar con el proceso si es que no ha sido antes corregida la situación.
En caso de roturas en hornos Siemens Martin, el orificio de colada será inmediatamente abierto para vaciar lo más posible de la carga en el caldero o el foso de escoria, y el metal que se riegue será limitado. Los espacios debajo de las plataformas de cargar los hornos Siemens Martin no se emplearán para salas de descenso o salas de taquilla, a causa de la posibilidad de peligro de que los objetos que caigan de las plataformas o que haya un escape de monóxido de carbono que proceda, que pueda afectar al trabajador. Bueno, ya lo demás es parecido, ¿no? Que deben haber resguardos en los engranajes, resguardos de ruedas frente a aquellas que se muevan sobre carrileras, pantallas para proteger a los operarios de las chispas salpicadoras de metal y todas las... A ver, estos son los hornos Siemens Martin. Que es como lo que hemos estado viendo, ¿no? Deben estar provistos de todos los accesorios necesarios para la protección de los trabajadores de las carrileras. Los fondos de los moldes tendrán aberturas de tamaño suficiente para asegurar el drenaje. Los moldes de carga, bueno, acá está hablando de todas las medidas. Los convertidores BCMR, hornos de crisol, hornos de... Wow, es bastante, ¿no? ¿Cuál? Es bastante. A ver, acá debe haber hornos Siemens Martin. A ver, este que es cortito. De los últimos 2 años. Buenas a todos, soy Martín Saint-David y hoy voy a hablaros de la metalurgia del hierro y el acero. El hierro es el metal más utilizado por nuestra... Espérate que este es horno Siemens. Este mejor, no importa que sea cortito, cortito.
Bien, como se dieron cuenta, se observan diferentes partes de... Aunque acá el horno no está en pleno funcionamiento, pero se observan que los hornos Siemens Martin, en sí todo lo que es relacionado a la fundición, necesita barandas, protecciones tipo pantalla para impedir que haya una exposición al calor. ¿Qué más? Am, control de la presión, de los gases, todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este módulo. Los resguardos, guardas, tema de pozos a tierra, todo. Porque funcionan con electricidad y lógicamente que ellos necesitan una gran electricidad, por lo tanto necesitas pozo a tierra. Que se tiene que controlar si es que va a haber una zona donde se están descargando los materiales, que nadie pase por debajo de esa línea, si es que hubieran grúas móviles montadas sobre un techo, en fin. Ahora vamos con los convertidores Bessemer. Perdón. Still making by Bessemer converter, pero está en inglés, in English. ¿Cómo murió la edad de hierro? Durante la segunda revolución industrial, el acero fue uno de los metales que se puso de moda, ya que los avances tecnológicos se centraron sobre todo en el sector de la siderurgia. Debido a estas características de gran dureza, resistencia y elasticidad, se aplicó en muchas construcciones y mecanismos. El principal invento fue el convertidor de Bessemer, que permitió que este metal se produjera con una mayor calidad y también que fuera más barato. Este procedimiento fue llamado así en honor de Henry Bessemer, quien obtuvo la patente en 1856 y la utilizó a través de la Henry Bessemer and Company, sociedad implantada en Sheffield, ciudad del norte de Inglaterra. El procedimiento fue descubierto de forma independiente en 1851 por William Kelly, aunque también había sido usada fuera de Europa durante cientos de años, pero no a una escala industrial. Este aparato lo que hace es convertir el arrabio ya procesado en acero o en hierro. Su funcionamiento consiste en una caldera forrada de acero, en cuyo interior se encuentra un revestimiento de un material refractario, que significa que tiene una gran resistencia al calor y al fuego. La parte superior está abierta, mientras que la parte de abajo es redonda y se mueve gracias a un eje horizontal. Tiene dos agujeros a través de los cuales introducen el aire. Se sitúa sobre dos soportes que hacen que la caldera se pueda mover y girar para introducir lo fundido y posteriormente colar el acero. El funcionamiento del convertidor consiste en lo siguiente, dividiéndose en tres etapas. Primera etapa. Una vez que el acero fundido se ha introducido en la caldera, se lleva a cabo un proceso de escorificación. Consiste en inyectar aire a presión por los dos agujeros del recipiente al hierro fundido, lo que da lugar a la oxidificación. En él, el silicio y el manganeso suben a la parte alta y forman lo que llamamos escoria. La segunda etapa es conocida como descarburación.
En ella se intensifica el proceso de oxidación con la ayuda de un soplete. Se añade una aleación de hierro, carbono y manganeso. Se vuelve a inyectar aire por los orificios. Por último, se vuelca la caldera haciendo salir el acero y se echa a otro recipiente para poder trabajar con él más adelante. La escoria ha sido eliminada anteriormente. Bien. Es otro proceso por el cual se puede obtener el hierro. Ya, sin embargo, necesita el mismo, bueno, siempre se tiene que identificar los peligros y riesgos. Si nosotros estamos hablando del calor, ¿pero qué tipo de calor? ¿Calor radiante? ¿Qué tipo de exposición al calor? ¿Qué tipo de peligros existen? Por el movimiento de los engranajes. ¿Qué podría haber? Jóvenes señoritas, si tienen engranajes, peligros, ¿cuáles serían? Profesor, ¿puede repetir otra vez? No le escuché muy bien. Si es que tenemos engranajes, bueno, como han visto, se desplazan, se mueven los hornos, se mueven, lo que les decía, como un tipo balde, tipo lo que lleva, ¿no? Lo que alimenta al horno. Ahora, en las partes mecánicas hay peligros, riesgos, entonces, lo que me gustaría que me respondan en cuáles son los peligros, entonces, en general, no solamente me digan uno o dos. ¿Cuáles son los peligros y riesgos en los hornos y convertidores en general? Hasta lo que hemos visto. Ahora, ¿cuáles serían los peligros y riesgos? Profesor, ¿podría ser una caída de un colaborador a estos recipientes que transportan el material y lo llevan hasta el horno? Ya. ¿Y qué medida de control entonces se debería colocar? Puede ser controles de ingeniería o sino también controles administrativos, que señalizaciones, para que ningún trabajador pueda acercarse o mantenga o tenga presente que le puede ocurrir una consecuencia grave. ¿Qué controles de ingeniería podría usted colocar? Podría poner, profesor, un cerco perimétrico para que no puedan acercarse, no puedan tener contacto con los recipientes o con las máquinas que están ahí alrededor, para que así no pueda haber un peligro mayor. Podría ser también barandas, ¿no? Lo importante es que si vamos a estar haciendo un trabajo en altura, porque si me estás hablando de caída, ya es un trabajo en altura. Entonces, ¿qué debería usar el trabajador por obligación? Su arnés. Claro, su arnés, su línea de vida, su estrobo, su amortiguador, está obligatorio. Entonces es una medida muy importante. Muy bien, Duncan. ¿Alguien más? Sí, ingeniero, como hemos visto en el video, también la parte de trabajar con calderos, ¿no? Incluyen partes móviles como las fajas, transportadoras, etcétera. Entonces, según lo que hemos podido desarrollar en clase, ¿no? El colocar, bueno, dentro de los
peligro sería esta, ¿no? Las partes móviles y el riesgo de atrapamiento, pero dentro de las medidas de control sería pues colocar, ¿no? Estos resguardos, ¿no? Que sean, que también que no dificulten también su funcionamiento, ¿no? Muy bien, ya. ¿Quién más? ¿Apellidos? ¿Y usted? Quispe Chambilla, ingeniero. Muy bien. Tienen que estar atentos, jóvenes, señorita. ¿Solamente dos? Nada más. ¿Nadie más va a dar su participación? Bien, entonces seguimos. Ya. ¿Qué son los hornos de crisol? Como se dieron cuenta, son los hornos donde se vacía el arrabio. No, perdón. Los hornos crisol son hornos verticales con planchas de bóveda, o sea, son como que fueran como un arco que están a una altura de más de 30 centímetros sobre el piso. Tienen equipados o están construidos de metal o de otro material resistente al fuego, de suficiente anchura, extendidas a lo largo del frente y costados del horno a nivel con la bóveda y libres de toda obstrucción. Cuando los compresores y las bombas de petróleo para una batería de hornos de crisol alimentados con petróleo no estén conectados, a ver. Los crisoles estarán depositados en lugares calientes y secos y serán inspeccionados a fondo para investigar rajaduras o fallas antes de ser usados. Se refiere a esto de aquí. Esto es el crisol. Esto es como que fuera tipo bóveda. ¿Cómo es una bóveda? Es algo así como que tuviera curveado aquí, ¿no? En la parte inferior. Estarán depositados. ¿Por qué deben estar secos? Porque cuando hay humedad, a veces eso provoca una reacción. Genera excesivo calor, en fin, puede exponer al trabajador. Serán cargados cuidadosamente sin causar daños a los fondos o a las paredes laterales, calentados lentamente y levantados solo con tenazas de forma y tamaño apropiados. La extracción de crisoles será llevada a cabo por un suficiente número de hombres, de tal manera que se eviten esfuerzos indebidos a los trabajadores. Los hornos de arco eléctrico. ¿Por qué se les llama hornos de arco eléctrico? Porque no es que funcionan directamente con energía. O sea, no directamente con el... A ver, ¿cuál nos explicará mejor? A ver, vamos a ver si este nos explica mejor. Tú también puedes ser como... A ver, un momento.
Uno de los procesos de manufactura más empleados en la industria es la fundición. Esta se encarga de llevar los metales hasta el punto de fusión, para que el metal adopte la forma deseada a través del molde. La fusión consiste en hacer pasar los metales y sus aleaciones del estado sólido al estado líquido, generando determinada cantidad de calor, bien definida y característica para cada metal y aleación. Después de que se ha alcanzado la temperatura o punto de fusión, es necesario generar calor para poder transformar el metal o la aleación de sólido a líquido. Las primeras formas se dieron al finalizar la edad de piedra y al iniciar la edad de cobre, dando paso al nacimiento de la metalurgia. Estas formas se dieron martillando las placas de cobre. A este proceso se le dio el nombre de forjado. Luego se buscó la fusión de metales en hornos rudimentarios para lograr temperaturas elevadas, y los moldes siempre fueron manufacturados en piedra blanda, y en esta tallaban la cavidad de la pieza a fabricar. Con el descubrimiento de esta fusión de metales para armas, utensilios y monedas, en algunas poblaciones se inició el proceso metalúrgico de fabricar objetos con aleaciones de cobre con estaño, aluminio, magnesio, manganeso, oro y plata. Al principio se usaron moldes abiertos y el vaciado de metales no necesitaba ningún canal de alimentación. Pero con la tecnificación del proceso y con la producción de herramientas y armas cada vez más complejas, se inventaron los moldes cerrados y con esto los canales de alimentación para su llenado. Con el paso del tiempo, fueron surgiendo diferentes tipos de hornos. Hoy en día, los que se usan para fundir metales y sus aleaciones varían mucho en capacidad y diseño. Varían desde los pequeños hornos de crisol, que contienen pocos kilogramos de metal, hasta hornos de varias centenares de toneladas de capacidad. El horno de fundición es usado para crear metales a partir de su forma mineral, como el aluminio o el acero. Algunos hornos que se usan en el proceso de fundición son horno de crisol, horno eléctrico, horno por inducción, horno de arco eléctrico, alto horno, entre otros. El tipo de horno usado para un proceso de fundición queda determinado por los siguientes factores: necesidades de fundir a la aleación tan rápidamente como sea posible y elevarla a la temperatura de vaciado requerida, la necesidad de mantener tanto la pureza de la carga como precisión de su composición, producción requerida del horno. A continuación, analizaremos el horno de arco eléctrico, pero antes de comenzar, definamos qué es el arco eléctrico. Este se define como un tipo de explosión eléctrica, debido a un cortocircuito sostenido en el tiempo a través del aire ionizado. Este es causado por una rápida liberación de energía debido a una deficiencia en el aislamiento eléctrico entre una parte energizada y otra a otro potencial. En el momento de un arco eléctrico, las temperaturas pueden alcanzar hasta 20.000 grados centígrados. Una explosión de arco puede devastar todo a su paso, produce niveles de sonido superiores a los 120 decibeles y puede crear una metralla mortal durante su ocurrencia. Más adelante estudiaremos a fondo cómo funciona el arco dentro del horno. Una vez definido esto, ahora la pregunta es: ¿qué son los hornos de arco eléctrico? Son dispositivos utilizados para realizar fusión de materiales metálicos, útiles para la aplicación de ingeniería. Su diseño práctico, menor consumo de energía, confiabilidad y repetitividad los convierten en los hornos por fusión más usados para realizar investigación y desarrollo innovadores, permitiendo fabricar prototipos de nuevas aleaciones útiles para profundizar en su conocimiento. Entre estos materiales se encuentran aleaciones ferrosas inoxidables, así como aleaciones de níquel y titanio. Las ventajas de estos hornos, en comparación a las de otros, son la regulación y control de temperatura de fusión, lo que redunda en un mejor control de calidad del baño fundido,
y mayor rapidez de operación. Evitan la mezcla de materiales combustibles con el baño fundido, impidiendo que lleguen impurezas indeseables, entre ellas gases moleculares y atómicos contaminantes difíciles de controlar. Minimizan los residuos de combustión y de fusión durante la operación. El intervalo de temperaturas de operación va hasta los 3000 grados centígrados, dependiendo del tipo de fuente de energía que usen. Este tipo de hornos, a diferencia del horno de inducción, expone directamente el arco al material a fundir. Para su análisis, lo podemos dividir en dos grupos: el equipo mecánico, que corresponde a la cuba, y el equipo eléctrico. La cuba es de forma cilíndrica, debiendo tener un diámetro grande en función de su capacidad, para que de esta forma la escoria tenga mucha superficie de reacción y el acero fundido sea poco profundo y no se enfríe en la parte inferior. Las partes principales de la cuba son: coraza, constituida por acero, es de espesor suficiente para contener firmemente el material refractario. Esta tiene en su parte inferior un fondo en forma de bóveda invertida, unida por debajo de la cuba basculante. Lateralmente es de forma cilíndrica con espesor uniforme, en donde se encuentra la piquera o pico de colada y la puerta de trabajo. Estas últimas se encuentran en lados opuestos de la cuba. Las paredes interiores no son completamente verticales, sino tienen una cierta inclinación, siendo mayor en la base. Bóveda. Consta de una estructura que permite el mantenimiento del refractario cubriendo la parte superior del horno. Dicha bóveda lleva los orificios necesarios para dar paso a los electrodos que están en constante movimiento. Estos orificios están provistos de anillos de cobre refrigerados y juntas apropiadas que realizan la función de parallamas o apagallamas, con lo cual se disminuye la oxidación y adelgazamiento de electrodos. La bóveda debe de estar lo más alejada posible del arco, pues su duración está en relación directa con esta distancia. Revestimiento refractario. Es lo que realmente constituye metalúrgicamente el verdadero horno, y de sus propiedades depende el proceso metalúrgico utilizable, la duración del horno sin reparaciones y por lo tanto la economía del proceso. Hay dos tipos de revestimientos, que son revestimiento ácido y revestimiento básico. Se dice que un horno trabaja en marcha ácida cuando el horno está revestido con materiales ácidos, por ejemplo, sílice, óxido de fósforo, molibdeno, vanadio, titanio y wolframio. Estos refractarios son atacados por el óxido de hierro. Se dice que un horno trabaja en marcha básica cuando el revestimiento está hecho de cal, magnesia, dolomía y óxidos de hierro y manganeso, que son materiales de tipo base. El equipo eléctrico en este tipo de horno es fundamental, ya que la fuente de energía transformadora es la electricidad, siendo el esquema general del sistema de suministro el siguiente. Comenzamos con la línea de transporte. El parámetro fundamental de una línea de transporte es su tensión, la cual es a su vez función de la necesidad de suministro. Esta necesidad la marca la capacidad del horno, así como la potencia necesaria para el proceso. Se puede establecer como regla general una potencia normal de 500 a 100 kVA por metro cuadrado de superficie del caldo. Seccionador. Este seccionador es de alta y debe accionarse siempre sin carga, con el interruptor abierto o los electrodos en su punto más alto. Su función es desconectar la alta tensión cuando hay que hacer reparaciones. Interruptor. El interruptor principal tiene como función el desconectar en carga. Debe tener un mantenimiento preventivo riguroso, para lo cual sus revisiones deberán ser muy frecuentes. Para hornos de hasta 10 toneladas suelen emplearse los interruptores de aceite, y para los hornos mayores se emplean los de aire comprimido. Bobina de reactancia. La función de esta bobina es estabilizar el arco y limitar el valor de la corriente en caso de producirse un cortocircuito, que es posible cuando los electrodos llegan a tocar un trozo de chatarra de grandes dimensiones. Transformador. Estos transformadores van refrigerados para evitar su excesivo calentamiento. Disponen de 3 a 6 tomas en alta y conmutador estrella triángulo que duplica el número de tensiones disponibles en baja, que va de 6 a 12. Electrodos. Suelen estar fabricados a base de grafito y son los encargados de establecer el arco eléctrico entre ellos y los materiales a fundir. Para un desgaste mínimo de los electrodos, la velocidad de ascenso y descenso de estos puede oscilar entre los 0.5 y 1 metros por minuto. El almacenamiento de los electrodos debe de cuidarse en extremo y siempre en posición horizontal. Es obvio que en ningún caso se pondrá en servicio un electrodo deteriorado o en mal estado. Normalmente se usa un sistema de 3 electrodos.
El arco es el factor fundamental en este tipo de hornos, ya que es el que aporta la energía suficiente en forma de calor para conseguir la fusión del metal. De su regulación, optimización y mantenimiento depende la... It's a new term. No more clinic, no more drama. buena marcha de estos hornos. El arco consiste en el paso de la corriente entre un electrodo y el metal a fundir, o el caldo si el metal ya está fundido. Considerando que el aire frío es prácticamente un aislante, para que pase la corriente es preciso que entre el electrodo y el metal haya una diferencia de potencial y que obviamente el aire entre ambos sea conductor. El aire se hace conductor a temperaturas elevadas, debido a que se ioniza, y estos iones tienen gran movilidad al hacerlo en un medio de muy baja densidad, como es la del aire caliente. Podemos decir que la densidad del aire en el arco es inversamente proporcional a la temperatura. Eléctricamente el electrodo se comporta como cátodo y el metal a fundir como ánodo. La corriente alterna de aire produce ruido, quema los electrodos, oxida el caldo e introduce gases en el mismo. Para evitar esto, se protege al caldo con una escoria continua. Escorificante. Con la carga del horno, conviene añadir un escorificante para que reaccione con el óxido de hierro de la chatarra al comienzo de la fusión, evitando así el ataque de la solera, y facilitando la formación de escoria que al flotar sobre el caldo, impide que éste posteriormente se oxide. Se emplean fundamentalmente dos, la piedra caliza y la cal. Otro escorificante es el sílice, con 90% a 98% de dióxido de sílice, y el espato, con más de 90% de fluoruro de calcio y menos del 0.5% de azufre. Escoria. La escoria es la materia desechable en el proceso de fundición. Por diferencia de densidad, queda flotando sobre el caldo, cumpliendo una función protectora contra la oxidación, como ya se ha mencionado. El proceso comienza calentando el horno con una cantidad mínima de chatarra previamente cargada en este. Una vez que está completamente fundida, se retira de la bóveda para así dar paso a la siguiente carga de chatarra con trozos de mayor dimensión y facilitar la fundición de estos. La bóveda se vuelve a colocar sobre la cuba. Los electrodos descienden de nuevo hasta tener contacto con la chatarra, y es aquí donde comienza el verdadero trabajo del arco eléctrico. Una vez que la chatarra está completamente fundida,
Por la puerta de trabajo se introduce la cantidad necesaria de carbón y oxígeno, así como las ferrelaciones según los requerimientos del acero. Posteriormente, la escoria será desechada por la puerta de trabajo y el acero sale por la piquera hacia el tren de colada. El 13. Ya se pasó a otro.